muevas ni un solo músculo. Lo que voy a plantearte en los próximos segundos no es un simple acertijo de Internet, ni una prueba de coeficiente intelectual diseñada para acariciar tu ego. Es un espejo oscuro, uno en el que la mayoría de la gente se mira y se rompe, o peor aún, miente. Escucha con atención, porque tu primera reacción, ese impulso eléctrico que cruza tu cerebro antes de que la moralidad social lo censure, te dirá exactamente quién eres, y la respuesta te va a asustar. Imagina que tienes el poder de detener una guerra que matará a millones de personas. Tienes el botón delante de ti. Pero para que el mecanismo funcione, debes, con tus propias manos, eliminar a la persona que más amas en este mundo. No hay trucos, no hay terceras opciones, no hay intervenciones divinas. O mueren millones de desconocidos, o muere la única persona que te importa por tu propia mano. La mayoría de la población, el 90%, dudará, llorará, buscará una salida. Dirán que no pueden hacerlo. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje, una fracción estadística que no duda. No porque sean monstruos, o quizás sí, depende de quién escriba la historia. Ellos ven el problema como una ecuación matemática. Uno es menos que millones. Ejecutan la acción, sin pulso acelerado, sin remordimiento inmediato. Si tu mente acaba de resolver esto con una frialdad mecánica, si sentiste que la respuesta era obvia, entonces bienvenido al terreno prohibido. Porque esa capacidad para desconectar la empatía caliente y activar la lógica fría es lo que separa a los genios estratégicos de los psicópatas clínicos. Y la línea que los divide es mucho más delgada de lo que te han contado. El problema es otro, y mirarlo de frente puede resultar incómodo, pero también puede cambiarlo todo. La sociedad te ha entrenado para creer que la empatía desbordante es la única forma de ser humano. Te han dicho que sentir el dolor ajeno es virtud, pero ¿qué pasa cuando esa empatía te ciega? ¿Qué pasa cuando tu incapacidad para tomar decisiones difíciles te convierte en una hoja al viento, manipulable, débil, predecible? Hoy vamos a diseccionar tu mente con el bisturí de la filosofía oscura. Vamos a ver por qué esa frialdad que a veces sientes no es un defecto, sino una herramienta evolutiva que has reprimido por miedo a ser juzgado. Vamos a hablar de por qué Maquiavelo consideraba esta cualidad esencial para el príncipe, y por qué Jung te advertiría que, si no integras esa sombra fría, acabarás siendo devorado por ella. Prepárate, porque lo que vas a descubrir sobre ti mismo en los próximos minutos podría destruir la imagen de buena persona que has construido para sobrevivir y reemplazarla por algo mucho más poderoso. Una persona real. La gran verdad incómoda que nadie se atreve a decirte en la cara es que la estructura misma de tu éxito y tu supervivencia depende de tu capacidad para suspender la humanidad en momentos críticos. Kevin Dutton, investigador de Oxford, y antes que él, pensadores como Maquiavelo, entendieron que el mundo no es un jardín de infantes moral, es un tablero de ajedrez dinámico y brutal. La característica principal que define tanto al genio como al psicópata no es la maldad. Es algo llamado baja inhibición latente, combinada con una capacidad de desapego emocional selectivo. ¿Qué significa esto en tu vida diaria? Significa ver la realidad tal cual es, sin el filtro rosa del sentimentalismo. La mayoría de las personas no ven el mundo. Ven lo que quieren ver. Ven sus proyecciones, sus deseos, sus miedos. Cuando alguien les miente, prefieren creer la mentira si es dulce. Cuando una relación está podrida, prefieren aguantar por miedo a la soledad. El genio y el psicópata ven los mecanismos, ven los cables, ven que la relación es un intercambio de recursos fallido, ven que la mentira es una estrategia de manipulación. Schopenhauer decía que la vida es una voluntad ciega, y que el intelecto es solo una linterna que ilumina el camino de esa voluntad. Pero para la mayoría, la linterna es tenue. Para ti, si es que realmente encajas en este perfil, la linterna es un reflector de estadio. Y eso duele. Discutir con la realidad. Intentar que el mundo se ajuste a un ideal de bondad que no existe,
Es como discutir con un espejo esperando que el reflejo cambie antes que tú. Tienes un cable pelado dentro de ti que detecta la hipocresía a kilómetros de distancia, y eso te hace solitario, te hace sentir ajeno. A veces, te hace sentir como un depredador caminando entre ovejas que balan sobre moralidad mientras se devoran unas a otras en secreto. La revelación central aquí es que tu supuesta frialdad o tu pensamiento excesivo no es una enfermedad. Es una adaptación. Jung decía, prefiero ser un hombre completo a un hombre bueno. Ser completo implica tener la capacidad de la espada, la capacidad de cortar. Si no puedes cortar, si no puedes ver la ecuación fría de 1 contra 1 millón, no eres bueno, eres inofensivo. Y la historia no la escriben los inofensivos. Llegar hasta aquí no es casualidad. La mayoría se va antes de mirar esto de frente. La incomodidad los expulsa. Prefieren videos de gatos o motivación barata que les diga que son especiales. Si sigues escuchando, es porque algo en ti ya sabe que no puede seguir huyendo de su propia naturaleza. Algo en ti sospecha que esa oscuridad tiene una función. Antes de continuar con lo que viene, haz una pausa. Si aún no te has suscrito, este es el momento. Dale al botón de suscribirse. Y si ya estás suscrito, deja en los comentarios, elijo ser consciente. No como una afirmación vacía, sino como la decisión de empezar a hacer consciente lo que antes te gobernaba. Ahora sí, continuemos con lo que realmente cambia todo. Profundicemos en lo que Jung llamaba la sombra, y cómo se conecta con esta dualidad de genio o psicópata. La sociedad moderna patologiza cualquier rasgo que no sea cooperativo y sumiso. Si eres astuto, eres manipulador. Si eres reservado, eres antisocial. Si eres lógico bajo presión, eres frío. Entonces, ¿qué haces? Reprimes esas partes. Las empujas al sótano de tu psique. Y aquí es donde se vuelve peligroso. Lo que niegas en ti no desaparece. Se vuelve autónomo. Empiezas a proyectar esa frialdad en los demás. Ves enemigos y manipuladores en todas partes porque no has aceptado a tu propio estratega interno. Jung lo explicó claramente. Lo que no haces consciente te gobierna y tú lo llamas destino. Si tienes la capacidad cognitiva de un genio o la estructura neuronal de un psicópata funcional, pero intentas vivir como una persona promedio sentimental, vas a generar un nudo interno devastador. Te sentirás perpetuamente frustrado, verás ineficiencia a tu alrededor y querrás gritar. Verás a la gente tomando decisiones estúpidas basadas en emociones momentáneas y sentirás un desprecio que te asusta. Ese desprecio es tu sombra gritando. Es tu capacidad de análisis pidiendo salir. ¿Te irritan las personas lentas? ¿Te desespera la gente que no puede ver la solución obvia porque están demasiado ocupados sintiéndose ofendidos? Eso no es solo impaciencia. Es un síntoma de que tu cerebro opera en una frecuencia distinta. Es como tener un motor de Ferrari y estar obligado a conducir en una zona escolar perpetua. El motor se calienta, se quema, y si no aprendes a conducir esa máquina, te vas a estrellar. La pregunta brutal que debes hacerte es, ¿estás reprimiendo tu inteligencia estratégica para no incomodar a los mediocres? ¿Te estás haciendo pequeño para caber en un mundo que celebra la estupidez emocional? Porque si es así, estás cometiendo un suicidio espiritual lento. Estás matando al arquitecto dentro de ti para complacer a los albañiles. Esto nos lleva a los patrones repetitivos y ciclos de tu vida. Seguramente has notado algo. Siempre terminas solo, o siempre terminas siendo el villano de la historia de alguien más, incluso cuando intentaste ayudar. ¿Por qué? Porque la gente huele la diferencia. La gente percibe, a un nivel casi animal, cuando alguien no está operando bajo el mismo trance emocional colectivo. Si eres de los que resuelven el problema del barco o del tren sin dudar, la gente te teme. Temen tu capacidad de decisión. Y ese miedo se traduce en rechazo. Es que es muy intenso, dicen. Es que es muy frío, dicen. Y tú, en tu intento de conexión, tratas de fingir. Tratas de actuar como ellos.
Te ríes de chistes que no te dan gracia. Te preocupas por dramas triviales que sabes que no importan. Pero la máscara siempre se cae. Y cuando se cae, el ciclo se repite. Te sientes incomprendido, te aíslas, te llenas de resentimiento y confirmas tu hipótesis. Estoy mejor solo. Maquiavelo te diría que el error no es tu naturaleza, sino tu ingenuidad al mostrarla. El mundo es un juego de poder y percepción. Mostrar todas tus cartas, mostrar tu verdadera capacidad de análisis crudo ante mentes no preparadas, es un error táctico. La repetición del dolor en tu vida viene de esperar que los demás entiendan tu idioma, cuando ellos apenas están aprendiendo a hablar. No es mala suerte que te sientas desconectado. Es un error de cálculo. Estás intentando insertar un software complejo en hardware obsoleto, y cada vez que el sistema falla, te culpas a ti mismo o culpas al mundo, sin entender que el problema es de compatibilidad. Los nudos internos se aprietan cada vez que traicionas tu propia visión para buscar validación en ojos que no pueden verte. Aquí suele aparecer una resistencia muy humana. Pensarás, ¿entonces soy un monstruo? ¿Soy un psicópata y todo es mi culpa? Detente. Esa es la voz de la moralidad esclava hablando. No estamos hablando de culpa. La culpa es un mecanismo de control social inútil. Estamos hablando de responsabilidad. Jung no decía que debieras volverte perfecto ni santo. Decía que debías volverte consciente. La diferencia entre el genio y el psicópata destructivo radica en una sola cosa: la empatía cognitiva y el propósito. El psicópata destructivo usa su visión clara solo para depredar, impulsado por vacíos impulsivos. El genio, o el hombre integrado, usa esa visión clara para construir, para proteger, para navegar el caos. Responsabilidad significa aceptar que tienes un bisturí en la mano. Puedes usarlo para apuñalar en un callejón o para realizar una cirugía que salve vidas. La herramienta es la misma: la capacidad de cortar, de separar, de analizar fríamente. La sociedad te ha dicho que el bisturí es malo, así que lo escondes en el bolsillo y te cortas a ti mismo. No se trata de nunca alterarse, ni de no tener sentimientos. Se trata de dejar de estar poseído por ellos. Se trata de que, cuando llegue la tormenta, tú seas el único capaz de mantener el barco a flote porque no estás ocupado entrando en pánico. Esa es tu función. Esa es tu carga y tu regalo. Schopenhauer decía que el genio es un hombre que ve el sol, mientras los demás solo ven las sombras que el sol proyecta. Ver el sol quema los ojos. Pero alguien tiene que hacerlo. El camino de integración no es fácil. Duele al principio porque rompe la narrativa que te protegía. Tienes que aceptar que tal vez nunca encajes del todo en la masa. Tienes que aceptar que tu tribu es pequeña. Tienes que aceptar que tu capacidad para ver la verdad cruda te costará muchas ilusiones reconfortantes. Pero el beneficio es incalculable. Corta los ciclos. Apaga la repetición. Disuelve el atrapamiento. Cuando integras tu lado oscuro, tu psicópata interior, si quieres llamarlo así provocativamente, te vuelves formidable. Ya no eres una víctima de las circunstancias. Maquiavelo decía que la fortuna es mujer y hay que dominarla, una metáfora de su tiempo para decir que el caos respeta la acción firme. Cuando dejas de pedir perdón por tu astucia, empiezas a usarla para diseñar la vida que quieres. El mundo se convierte en un espejo útil, no en un juez. Entiendes que las emociones de los demás son información, no órdenes. Entiendes que puedes sentir amor profundamente, pero eliges a quién dárselo con la precisión de un inversor, no con la desesperación de un mendigo. Lo que cambia realmente es tu relación con los problemas. Dejan de ser tragedias personales y se convierten en rompecabezas lógicos. Y tú eres excelente resolviendo rompecabezas. Y cuando llegas hasta aquí, sucede algo silencioso pero definitivo. Ya no puedes decir que no sabes. Ya no puedes fingir que todo te pasa desde afuera. Algo en ti entendió que el verdadero conflicto nunca fue el mundo, sino la forma inconsciente en la que te relacionabas con él. Entendiste que esa pregunta inicial sobre el botón y la guerra no era para medir tu maldad.
sino para medir tu libertad. Libertad de la hipocresía. Libertad del miedo a decidir. Jung no hablaba de eliminar tu oscuridad ni de volverte una versión ideal de ti mismo. Hablaba de algo mucho más incómodo y más real. Dejar de vivir poseído por lo que no ves. Porque lo que permanece inconsciente no descansa. Dirige. Y mientras dirige, tú crees que eliges, pero solo reaccionas. Ahora sabes que tienes una capacidad que otros temen. No la escondas. No la uses para destruir. Úsala para ver lo que otros ignoran. Si esto te resonó, no lo conviertas en entretenimiento. Haz un gesto simple y honesto. Primero, si no te has suscrito, hazlo ahora. Este canal existe para personas como tú, que ya no buscan motivación barata, sino verdades que duelen pero liberan. Y segundo, ya sea que estés suscrito o no, escribe en los comentarios: elijo hacerme consciente. No como una frase, sino como una decisión. Porque muchos verán este video, pero solo algunos harán algo con lo que sintieron aquí. Porque el verdadero despertar no es encontrar algo nuevo, es dejar de huir de lo que siempre estuvo ahí. Y cuando dejas de huir, todo cambia.